Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Agradecer por el tiempo de poder compartir en el día de hoy en relación a la información sobre la parte de instrumental ecográfico. ¿Me confirman por favor si se ve la imagen? Y se observa. Bien, gracias. Bien, hoy vamos a conversar en relación a el instrumental y el manejo que se debe hacer a nivel de la ecografía, ¿sí? Para esto es importante tener presente que la ecografía va a ser un tipo de estudio que tiene mucha relación con el operador, ¿no es cierto? Es decir, es un estudio operador dependiente y que con lo que hemos conversado en clases previas debemos tener presente también los diferentes artefactos que se pueden generar debido a la interacción de las ondas acústicas con el medio, como también la recepción de las mismas ondas acústicas en los transductores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo debo analizar, vamos a hacer una hoja de ruta, ¿no es cierto? Una forma de cómo vamos a ir desarrollando esta conversación. Primero vamos a analizar sobre el ecógrafo y sus partes. Luego analizaremos sobre la orientación espacial, es decir, cómo yo debo tener presente la movilización de los transductores durante una ecografía. Hablaremos sobre los planos ecográficos en relación a los planos más comunes y cuál debería ser la interpretación. Y al final observaremos un video donde de una manera dinámica nos van a ir indicando la forma de cómo se debería hacer una ecografía. Vamos a puntualizar primero en sí los elementos con mayor importancia dentro de un ecógrafo, ¿eh? El ecógrafo idealmente va a tener estructuras o va a tener componentes que nos ayuden sobre todo a mejorar la calidad de nuestras imágenes, ¿sí? El primero que tiene suma importancia va a ser la ganancia, ¿sí? En algunos ecógrafos lo van a encontrar como gain. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es compensar la atenuación de la señal que sufren las ondas acústicas por los tejidos, ¿no es cierto? Es decir, recuerden cuando hablábamos de atenuación de la señal, le hacíamos esto a la zona que se reflejaba, ¿sí? Cuando golpeaba una interfase y la otra que se transmitía, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la ganancia es tratar de que estas ondas, que son las que se transmiten, las que se pierden, digamos, las que se atenúan, puedan ser eh, mucho más claras en la imagen y se pueda mantener en la fotografía, ¿sí? En el tipo de la ganancia, puedo tener dos tipos de ganancia. Una ganancia global, es decir, que regularmente tiene una perilla, ¿sí? Y lo que va a hacer es que se aclare toda la imagen en su totalidad, es decir, toda el área a estudiar, ¿sí? Y también puedo tener una ganancia sectorial, que es la que observamos regularmente como estas zonas, ¿sí? Que lo que hace es en una escala, ¿no es cierto?, de profundidad, tiene una cierta imagen o una ganancia para un solo sector, ¿no? Por ejemplo, si yo muevo las tres primeras perillas, ¿no es cierto?, solo hacia un lado, la zona que se va a oscurecer será esta, ¿sí? O si pongo al otro lado, será esta zona la que se va a hacer muy hiperecogénica, ¿no es cierto? Sí, pero no la de acá, porque de cierta forma lo que estoy haciendo es una ganancia sectorial. Entonces, el primero que podemos conversar. El segundo también muy relevante va a ser la profundidad. La profundidad, en cambio, lo que va a hacer es modificar la penetración en centímetros. Regularmente en la pantalla ustedes vamos a observar de que tiene una escala en el, en el, en el borde de la imagen, donde lo que nos indica es, ¿no es cierto?, a qué profundidad está. Entonces, lo que va a hacer esta profundidad, que en otras ocasiones también nos encuentran como depth, va a ser relación a que amplía, ¿no es cierto?, o cambia la escala en relación a lo que yo estoy observando en la pantalla del ecógrafo. Y de esta manera lo que yo voy a llegar es a poder observar una imagen mucho más clara, ¿no? Por ejemplo, aquí dos ejemplos en cuanto
a la profundidad de una ecografía. En el primero vemos una ecografía abdominal, sí, con un transductor convexo, y en ese sentido lo que yo voy a ver es que tiene una profundidad aproximadamente de 15 centímetros, ¿no es cierto? Aquí en la escala yo voy a tener, ¿no es cierto?, cada uno idealmente se va a proyectar de 1 centímetro, ¿sí? Y en cambio cuando yo aumento la profundidad, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer es que la escala cambie, miren. Si yo quiera de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 centímetros, ¿no es cierto? Puedo observar todo el órgano, en este caso toda la glándula hepática, ¿no es cierto? En cambio, si yo cambio la profundidad, ¿sí? Como es el caso de acá, ¿no es cierto? Que es una ecografía de partes blandas, donde no necesito que se ingrese mucho, ¿no? De hecho, si ustedes ven, la definición de esta zona es mucho más clara, ¿no es cierto? Debido incluso que es hecho con un transductor lineal, ¿sí? Que es de tipo de alta frecuencia, ¿no es cierto? Y lo que yo veo aquí, miren cómo cambia la escala, ¿no? Mira, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo la imagen mucho más grande, ¿no es cierto? O sea, la pantalla es la misma, pero en relación a la escala lo voy a ver mucho más ampliada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por lo que estoy modificando mi escala, es decir, estoy modificando la profundidad del estudio. La otra situación es el foco. El foco lo que va a permitir es mejorar la resolución de la imagen a un determinado nivel. Regularmente el foco en los ecógrafos actuales viene ya programado dentro del mismo software, es decir, la imagen de por sí se va a aclarar, se va a ver, va a tener una muy buena resolución. Y en otros casos lo que se podría hacer es ajustarlo según la profundidad, ¿sí? Por eso, por ejemplo, para lo que es decir, el foco lo que hace es evita los artefactos, ¿no es cierto? En ese contexto yo debo tener presente que existen estudios que, de hecho, los artefactos me van a ayudar para llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, esto de cierta forma tiene su relevancia en algunos estudios, pero en otros hay que tener presente de que yo debo observar artefactos, como por ejemplo es la ecografía pulmonar. Bien, estos tres van a ser aspectos fundamentales que lo van a reconocer en todos los ecógrafos y que tienen mucha relevancia para la imagen, ¿sí? Ahora, a partir de eso, yo dentro del ecógrafo, ¿sí? Dependiendo del modelo, que dependerá mucho de la casa comercial, ¿no es cierto? En ese sentido, pero sí creo que es pertinente nosotros poderlo dividir por comandos a los ajustes que se le puedo dar en el ecógrafo, ¿sí? Para eso vamos a plantear que vamos a tener comandos que van a controlar a la imagen, ¿sí? Voy a tener ajustes de selectores y voy a tener controladores de medida, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Bien, este es un tablero estándar de un ecógrafo, ¿sí? Podemos observar, voy a encontrar, ¿no es cierto?, la zona del teclado, que idealmente me va a servir para rotular el tipo de ecografía que esté realizando, ¿no es cierto? Sí, en ocasiones es necesario, ¿no es cierto?, rotular si es derecho, es izquierdo, superior, incluso los órganos que estemos observando, a la distancia que esté, en la posición. Entonces es importante tener un tablero, ¿no es cierto?, donde yo pueda, un teclado donde pueda ir identificando las estructuras. Acá tengo en relación, ¿no es cierto?, a la ganancia sectorial que les había comentado. Idealmente se pone en una posición inclinada, pero aquí lo importante va a depender mucho de la imagen lo que quiero observar, ¿no es cierto? Y luego de eso yo tengo bueno, aquí el gel acuoso, ¿no es cierto?, nuestros traductores, ¿sí? Y yo tengo una gran variedad de botones en el tablero que lo vamos a ir dividiendo para saber qué es lo que voy a tratar de buscar, ¿no? Los primeros van a ser los selectores, ¿no? En los selectores yo aquí debo tener presente que estos me van a ayudar para poder clasificar dentro de los tipos de transductores que voy a utilizar, ¿sí? La posición en la que lo voy a hacer, si va a ser abdominal, va a ser transvaginal, va a ser ecocardiograma, ¿sí? Y con estos botones lo que me permite es seleccionar en sí el estudio y el mejor transductor para tener una buena imagen, ¿sí? Nosotros tengo los controladores de imagen, ¿sí? Recuerden que la mayoría de los ecógrafos
van a tener, dependiendo de la funcionalidad o dependiendo del tipo de estudio que quiera realizar, yo puedo tener variedades, ¿no es cierto? Entre que sean de 2 dimensiones, como es del modo B. Si es que necesito hacer un color, también lo voy a hacer como, ¿no es cierto? Puedo tener en relación a la visualización de flujos a través de colores. Puedo poner 2 dimensiones, una imagen, en la misma pantalla 2 imágenes, ¿no es cierto? Y también puedo en relación a colocar un modo M, ¿no es cierto? Que el modo M idealmente es una zona donde es una zona fija que estoy estudiando en relación al tiempo, que lo profundizaremos ya en las prácticas. Es decir, estos botones nos sirven para la zona de controlar la imagen, ¿no es cierto?, que voy a ver. Y luego están los de las mediciones, ¿sí? Los de las mediciones, como su palabra lo dice, ¿no es cierto? En muchas ocasiones yo necesito verificar los tamaños, ¿no es cierto?, que en qué escala se encuentra, cuál es la distancia que tiene. Incluso también puedo hacer cálculos, ¿no es cierto?, volumétricos para saber cuánto tiene de líquido, ¿no es cierto? Entonces, aquí idealmente yo voy a tener esas visiones, ¿no? Cuando quiero hacer primero la colocación, ¿no es cierto?, del cálister que se llama, que va a ser como el puntero, ¿no es cierto? Y este es lo que me sirve para elegir, es decir, le doy clic en ese lugar y luego hago la medición, ¿no es cierto? Y con eso puedo calcularlo, ¿sí? Tengo botones para retroceder, que de cierta manera van a tener, no todos los ecógrafos tienen esa configuración, pero en la gran mayoría se pueden hacer de esa manera, ¿no? Por ejemplo, el que se tiene para el tema práctico es un solo botón que a partir de ese botón yo voy a poder ir cambiando las medidas que quiera hacer, si quiero hacer medidas volumétricas, si quiero hacer una medida en longitud, si quiero medir en relación a presiones, entonces solamente tiene un botón. Y en sí, la perilla del centro, ¿no es cierto?, que es como un ratón del mouse, ¿no es cierto?, de las computadoras, es lo que se denomina como cálister, y lo que hace es, ¿no es cierto?, indicar el puntero tal como yo lo estoy haciendo en la pantalla, ¿sí? Y aparte de eso también tengo este botón de acá que se ve como si fuese, ¿no es cierto?, eh, el signo del hielo, digamos así, ¿no es cierto?, que lo que hace es congelar la imagen. En otros ecógrafos van a encontrar la palabra freeze, ¿sí?, que idealmente van a servir igual para poder guiar o detener la imagen y desde ahí partir a hacer mediciones, ¿no es cierto? Bien, puntualizando cada uno de ellos, cuando yo hablo de los controladores de imagen, recordar que voy a tener la relación con la ganancia, ¿sí? La ganancia, en este caso la ganancia desde una perspectiva ya global, me sirve para aclarar, ¿no es cierto?, y hacer de que la atenuación de la imagen sea mínima. El congelar también me sirve, ¿no es cierto?, lo que me mencionaba que lo vamos a encontrar como freeze también. Sí, es parte de los botones de controlador de imagen. El foco que habíamos comentado, de que lo que nos sirve es, nos ayuda a que la imagen, ¿no es cierto?, de cierta manera pueda tener menos artefactos, ¿sí? Dependerá del ecógrafo para la visualización o en ocasiones eso lo hace directamente el software del equipo. El zoom, la palabra lo dice, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es amplía la imagen a estudiar, y la profundidad, que es en relación al cambio de las escalas, ¿no es cierto? Que idealmente dependerá del tipo de imagen que yo quiera observar para que se pueda aumentar o disminuir la profundidad. Eso en cuanto a controles de la imagen. En cambio, en los selectores, ¿no es cierto? Los selectores tienen mucho que ver con los cambios de transductores, como habíamos mencionado, ¿sí? Aquí, dependiendo del tipo de transductor y la imagen que yo quiero plantear, también puedo sumar a los diferentes modos, ¿no es cierto?, que yo tengo en los ecógrafos, que eso sería ir profundizando luego, en relación a un modo B, ¿no es cierto?, que es un modo bidimensional, la imagen se ve en dos planos, en profundidad y en ancho, ¿sí? El modo M, que el modo M va a ser un tipo de estudio, ¿no es cierto?, que tiene relación, en cambio, a plantearse en un solo lugar, ¿sí? Yo trazo una línea y esa es la única zona que se está estudiando y que eso va en relación al tiempo, ¿no es cierto? Y el modo Doppler, ¿no es cierto?, que tiene relación con el flujo y que idealmente te sirve para valorar el tipo de presiones que se puedan generar. Y las de medición, ¿no es cierto?, y como mencionaba, idealmente estas me sirven para tener valores de área, de volumen o incluso de tablas obstétricas.
Aquí lo que yo necesito es tener primero un puntero, ¿no es cierto?, que va a estar definido por el cálister. Sí, que es el que le voy a dar el movimiento, tal como lo hacemos con el mouse. Y luego de eso tengo el indicador, ¿no es cierto?, que me va a proporcionar un punto en A y un punto en B para poder ir haciendo las mediciones. Bien, a partir de esto yo también debo valorar y debo tener presente de que la ecografía va a tener mucho que ver con el plano, ¿no es cierto?, la orientación espacial que vayamos a tener, ¿sí? Lo que habíamos mencionado en clases previas, siempre es importante que yo me pueda guiar cómo está la imagen para desde ahí plantearme y poder desarrollar o interpretar una estructura, ¿no es cierto? En este caso hemos puesto esta imagen para observar los más clásicos en relación a los planos, en relación a la parte topográfica, ¿no es cierto? Y obviamente que habrá sus particularidades en relación a las estructuras que no están en un eje normalmente como se observa acá, ¿no? Entonces aquí recordar que yo voy a tener tres planos idealmente. El primero que es el plano sagital, ¿no es cierto?, que es el que estamos observando acá. Miren que los planos lo que hacen es, ¿no es cierto?, yo siempre digo, el ecógrafo lo que hace es atravesar o lo que hace es tener una hoja aquí, ¿no es cierto? Es como si fuera una hoja de papel que siempre va a estar en la misma dirección de cómo atraviesa el eco, el transductor, ¿sí? Y de a partir de eso yo puedo saber los movimientos que puedo hacer del transductor y también reconocer el tipo de plano que voy a estudiar. Entonces, esta hoja en el plano sagital, ¿no es cierto? ¿Qué hace esta hoja que lo divide así el cuerpo? Que es esta, ¿no es cierto? La hoja de acá. ¿Qué hace aquí? Lo que hace es dividir el cuerpo humano en derecha y en izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí vamos a ver a posterior cómo va a ser los movimientos de inclinación del transductor para poder observar las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener presente cómo yo voy a ver, ¿no es cierto?, el plano sagital, ¿sí? Luego de eso yo tengo un plano coronal, miren acá. El plano coronal, en cambio, es este, ¿no es cierto? Es esta hoja la que está planteando aquí. En el plano coronal, ¿qué voy a encontrar? Esta disposición va a ser en una posición anterior y en una posición posterior, ¿no es cierto? El plano coronal se caracteriza por lo que tú puedes ampliar las imágenes, ¿no es cierto?, y observarles hacia la zona anterior o zona posterior, ¿sí? Idealmente, una posición clásica del ecógrafo va a ser a nivel de plano coronal, va a ser la visualización del espacio de Morrison, que es el espacio que se encuentra entre el hígado y el riñón del lado derecho. Y por último tenemos el tercer plano, que va a ser un plano transversal, ¿sí?, que es esta zona, ¿no es cierto? En el plano transversal, en cambio, lo que tú vas a observar es que esta hoja que yo menciono lo va a dividir, ¿no es cierto?, entre una zona inferior y una zona superior, ¿no es cierto? Aquí se puede ver un plano transversal, que también se le denomina como plano axial, ¿no es cierto?, que es clásico también a nivel abdominal para la visualización de la parte superior o inferior, dependiendo de la inclinación que se haga, ¿no es cierto? Si en este caso el plano axial está perpendicular al eje mayor del cuerpo. Bien, otra situación importante que hay que tomar en cuenta, teniendo presente siempre esta analogía que hago en cuanto a la hoja, como menciono, del transductor, yo debo tener presente que dependiendo de cómo esa hoja divida el cuerpo humano, es la imagen que yo voy a observar. Y de ahí eso es relevante, ¿por qué? Porque dependiendo de los movimientos que tenga el transductor, yo voy a poder observar las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, entre los movimientos más clásicos que voy a tener en el transductor, voy a tener la alineación, ¿sí? Voy a tener el desplazamiento panorámico en abanico, ¿sí? Puedo tener movimientos de rotación que idealmente sirven para la parte cardiológica. Voy a tener los movimientos que complementen tanto los planos coronales, pero los planos
sagitales como los planos axiales, ¿sí? En el caso del plano axial sagital, yo voy a tener movimientos de lateralización hacia la derecha y hacia la izquierda. Y también puedo tener movimientos de inclinación, en cambio que vaya hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Bien. El primero que vamos a hablar es el de alineación, ¿no es cierto? En la alineación yo debo tener presente que el transductor va a tener un indicador, un pequeño indicador en una zona, que lo que va a hacer este indicador es proyectarme cómo se va a estar generando mi hoja de ultrasonido, ¿no es cierto? Lo que yo le he mencionado. Por ejemplo, en este caso, este paciente, aquí a modo demostrativo, yo tengo el transductor, que es un transductor sectorial, ¿no es cierto? Y el sectorial igual va a tener un marcador. Ese marcador tiene que estar alineado a opción punto fijo para tener una referencia de cómo yo estoy observando la imagen, ¿sí? En este caso, en este paciente, lo que yo estoy observando es que el punto va a estar dirigido hacia el hombro derecho. Por lo tanto, aquí el haz de ultrasonido, ¿no es cierto? La hoja, lo que hace es dividir de forma longitudinal, ¿no es cierto? Al corazón, ¿sí? Este es un corte clásico en relación a ecografía, a ecocardiografía, que es el eje para estrenar largo, ¿no es cierto? Que lo que hace es ver el corazón de forma longitudinal. A modo del mismo ejemplo, bueno, ya. Puedo yo tener también, ¿no es cierto?, que los grados de inclinación sean hacia el otro lado. Lo que yo voy a generar es un corte hacia axial al corazón, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a ver en un momento. Pero idealmente la alineación va a hacer relación a que debe tomarse en cuenta un punto de referencia anatómica. Otro relevante podría ser en relación, por ejemplo, a ecografía pulmonar. Yo lo divido por cuadrantes y como referencia, por ejemplo, voy a tener la línea medio clavicular. Entonces mi transductor, en este caso, el indicador hacia dónde va a ir, hacia la línea medio clavicular, ¿no es cierto? Otro ejemplo, por ejemplo, quiero hacer una visualización a nivel del espacio de Morrison, entonces yo voy a colocarlo, ¿no es cierto? Mi indicación es colocar el transductor en la línea media axilar. Entonces, en este caso, donde va a estar alineado, el marcador va a estar alineado hacia la línea media axilar, ¿no es cierto? Entonces, es decir, la alineación tiene relevancia por la forma de cómo va a estar alineada o de forma va a estar va a poder identificar la área a estudiar, ¿no? En relación a un punto anatómico. En cuanto al desplazamiento, el desplazamiento es una técnica que se va a utilizar mucho, ¿no es cierto?, en relación a poder hacer las valoraciones de forma más integral y generalizadas, debido a que, como yo siempre he mencionado, esto es como si fuese una hoja, ¿no es cierto? Entonces, tal vez yo quiero ver toda una estructura, como por ejemplo el hígado, y no lo voy a poder hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería hacer? Teniendo en cuenta la posición de esa hoja, que es la que está dividiendo, poder desplazar, ¿no es cierto? Hacer un desplazamiento, ¿sí? Para que se pueda observar toda la estructura, ¿sí? Entonces, conceptualizando en relación al desplazamiento, el desplazamiento va a ser el movimiento, ¿no es cierto? O el traslado que hago del transductor de una zona a otra para tener una visualización panorámica de la estructura, ¿no es cierto? Y siempre es importante recordar que aquí no se debe separar el transductor de la piel, debido a que yo estoy haciendo un seguimiento sistemático de la exploración, ¿no es cierto? Y esto dependerá de los costes que vaya a realizar, si son costes estándar, ¿no es cierto?, como los que veíamos anteriormente, y que de cierta forma van a ser reproducibles para cualquier tipo de operador. Entonces, de cierta manera, es importante describir, ¿no es cierto?, los informes de cómo tú lo haces para tener una relación a la forma del estudio que se realizará. Entonces, el desplazamiento siempre va a ser, ¿no es cierto?, en movimientos pendulares, sí, que de cierta manera no tienen que perder contacto con la piel. En cuanto
al tema de rotación, ¿sí? Lo mencionamos desde un momento, la rotación va a tener mucho que ver con la zona de movilizar el transductor a favor o en contra del sentido de las hojas de las agujas del reloj. ¿Sí? Por ejemplo, aquí volvemos a utilizar, ¿no es cierto?, el ejemplo en relación hacia la parte torácica. Entonces, mira, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, mi punto de referencia. Mi punto de referencia en este corte va a ser el hombro, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Si ustedes ven, está alineado con el marcador hacia el hombro derecho y esa, en este caso, el que yo estoy generando la onda acústica es esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en ese caso yo estoy dividiendo el corazón de forma longitudinal. Ahora, ¿qué ocurre? Yo digo, bueno, quiero hacer un cambio, ¿no es cierto? Estoy en esta misma posición y lo que ahora necesito es ver un corte axial, ¿sí? Del corazón. Ya no quiero ver, en este caso, el corazón como lo estoy viendo yo acá. Tengo la parte de la aurícula, ¿no es cierto? Y luego el ventrículo, en resumen. ¿Sí? Y lo mismo del otro lado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en este caso mi onda acústica está atravesándola de esta manera. Pero si yo genero una rotación, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso en contra de las manecillas del reloj para observarlo hacia acá. ¿Sí? Y en este caso el indicador está así y por lo tanto genera esta onda acústica, ¿no es cierto? Miren, en este sentido, en esta imagen lo que va a hacer es esto. Le va a dividir al corazón, ¿no es cierto? En un corte axial. Sí, que eso se denomina como eje parasternal corto. Y en sí en la imagen, ¿cómo voy a observar? Si lo está dividiendo, ¿no es cierto? Es como que si lo estuviera dividiendo. Yo en la imagen a nivel ventricular lo que yo voy a encontrar es esto. Esto que el corazón aquí ya va a ser la zona redonda, ¿sí? Y aquí yo voy a tener una división, ¿no es cierto? Así. Que estaría constituido por la parte del ventrículo izquierdo, que siempre es concéntrico, ¿no es cierto? E hipertrófico, y el ventrículo derecho, que tiene una forma de media luna, ¿sí? Entonces, miren, es la misma posición del transductor, pero en diferente coste, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Por la rotación que tú puedes tener en relación a las zonas de el lugar a estudiar, ¿no? Luego tengo la lateralización, ¿sí? La lateralización se podría plantear, ¿no es cierto?, que va a ser una forma de valorar, ¿sí? Algunas personas que hablan como un movimiento pendular, ¿sí? Pero la idea es de que el movimiento de lateralización lo que va a hacer es que esta onda, ¿no es cierto?, se mueva en relación hacia donde tú plantees, ¿sí? El eco, ¿no es cierto? En este caso va a ser movimientos de derecha o hacia izquierda, ¿no es cierto? Dependiendo de la visualización del paciente. Entonces aquí, por ejemplo, en este mismo corte a nivel cardiológico, aquí no es derecha e izquierda, sino es como hacia superior y hacia inferior, ¿no es cierto? Pero sobre todo esto es debido a que es un plano oblicuo, ¿no es cierto? Por la posición que tiene el corazón. Pero lo importante es recordar que la lateralización lo que te va a hacer es de que vos puedas ampliar en sí la imagen dependiendo de el movimiento que generes con el transductor, ¿no es cierto? Bien, lateralización de derecha a izquierda, que sería, como decía, un tipo de apoyo hacia la imagen en un plano sagital. Y luego también tengo en cambio la inclinación, la una es lateralización y la otra es inclinación. ¿Cierto? En cambio la inclinación, miren, el movimiento va a ser lo mismo, sino que ya no va a ser hacia derecha e izquierda, sino aquí en este caso va a ser hacia cefálico o hacia caudal, o también denominada hacia adelante y hacia atrás, ¿no es cierto? Como se ve en la imagen acá. Idealmente mi transductor va a estar de forma perpendicular, ¿no es cierto? En 90 grados, ¿sí? Y luego de eso yo puedo tener una inclinación, ¿sí? La inclinación puede realizarse hacia adelante, ¿sí? O hacia arriba, lo que va a hacer que la hoja de rayos de ondas acústicas o mi
haz de ecografía se proyecte hacia abajo, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿no es cierto? Si hago movimientos de inclinación hacia abajo, en cambio voy a tener que esta onda de ecos se va a ir hacia la parte superior. Muy útil, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una valoración subsifoide para la visualización del pericardio, por ejemplo, cuando vamos a hacer estudio FAST. ¿Sí? Entonces, es importante este movimiento también. Bien, entonces para ir completando la idea, ¿no es cierto? Ya en relación al plano transversal, recordar, ¿no es cierto? Que es el plano axial o transversal. Miren cómo va a estar el transductor, ¿no es cierto? Colocado de forma perpendicular hacia el plano, hacia el eje mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este movimiento yo aquí podría generar movimientos de inclinación, ¿no es cierto? Hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, para poder visualizar, mira, en este caso, por ejemplo, las zonas hepáticas o más inferiores en relación a los grandes vasos, ¿no es cierto? Y en este caso, en la imagen, como yo lo voy a ver, ustedes en la imagen siempre tienen que fijarse primero con qué transductor están trabajando. Recuerden que el transductor va a depender solamente emite los ondas, ¿no es cierto? Siempre se va a poder diferenciar la forma, ¿sí? Si es que este es convexo, si es lineal o si es sectorial, que se ve como mucho más angulada, ¿sí? Y luego voy a ir viendo la escala de grises relacionados a los tipos de estructuras, que en este caso se ve la zona hepática, ¿no es cierto? Una zona necogénica de la vesícula, grandes vasos de acá, ¿sí? Y la zona posterior relacionado a el cuerpo vertebral. Aquí otra imagen, ¿no es cierto? Mira, esta imagen es un poco más baja, ¿no es cierto? Sí, aquí se ve el corte como estoy haciendo y se puede identificar estructuras, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En zona hepática, aquí yo veo, es tiene una caracterización isoecogénica, ¿no es cierto? Y que de cierta forma, cuando yo hablo de isoecogénica, estoy planteando, ¿no es cierto? Que es como el punto cero, ¿sí? Y de ahí tengo lo hiperecogénico, lo hipoecogénico, ¿no? Aquí se ven zonas vascularizadas, anecogénicas, ¿sí? Que pueden ser derivadas de zona de las suprahepáticas cuando no se ve la pared hiperecogénica y derivadas de la porta cuando son las paredes hiperecogénicas, debido a que esto, ¿por qué creen? Al final estos se va a ver más hiperecogénico, ¿por qué? Porque la densidad aumenta, ¿no es cierto? Esto idealmente ocurre porque las ramas portales tienen una gran cantidad de colágeno. Igual acá tengo, ¿no es cierto?, la vena cava inferior, la zona de la aorta y el cuerpo vertebral que genera una gran sombra acústica, ¿no es cierto? Coste axial. En cambio puedo tener costes longitudinales, ¿no es cierto? O sagitales, ¿sí? Que esto siempre tiene que ir de la mano del órgano que yo estoy buscando, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo podría mencionar que es sagital a la vena cava, mira, porque se ve toda la vena cava inferior, ¿sí? Si yo tomo en cuenta eso, debo tener presente de que el coste cambia, ¿no es cierto? En este caso va paralelo a la zona del eje mayor, ¿no? Que en este caso yo lo que puedo plantear es movimientos en cambio de lateralización, ¿no es cierto? Como cuáles. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no es cierto? E incluso aquí también puedo hacer desplazamiento, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos hace un momento en un plano longitudinal, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un desplazamiento hasta llegar hasta un corte coronal, ¿no es cierto? Y el desplazamiento va a constar en que no es necesario que se separe de la piel al transductor, ¿no es cierto? Y voy a hacer movimientos para tener imágenes mucho más panorámicas, ¿sí? En este ejemplo, lo que yo estoy viendo es lo que va a ser más anterior, ¿no es cierto? Que va a ser que el hígado, en su lo primero que voy a encontrar, ¿no es cierto? Sería esta, la zona del hígado. Posterior a eso voy a tener igual vasos derivados hepáticos, probablemente portales y suprahepáticos. Y luego de eso, en la parte más posterior, que voy a encontrar la zona de la vena cava inferior, ¿no es cierto? Que estamos en esta zona, ¿sí? Y la vena cava inferior, ¿dónde va a desembocar? En la parte superior, a nivel
de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Que es la zona que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, miren, es importante tener esa relación de cómo está la imagen, dónde está el indicador para yo poderme orientar, ¿no es cierto? Porque en esta imagen, como está así, como el transductor está hacia acá arriba, yo lo estoy observando así. Pero ¿qué pasaba si yo el transductor, por ejemplo, le ponía al revés? ¿No es cierto? El indicador, en lugar de poner hacia arriba, lo ponía hacia abajo. ¿Qué iba a pasar? ¿Dónde se iba a ver la aurícula en este caso? La aurícula se iba a ver acá, ¿no es cierto? Porque el transductor estaba al revés. Entonces es importante siempre tener presente la zona de orientación del indicador. Aquí lo mismo, se puede ver la imagen. Es un mismo corte, miren aquí se está observando cómo se va a colocar el transductor. La zona hepática, sí, los grandes vasos, una rama de la suprahepática, la vena cava inferior y luego lo que desemboca o donde llega en relación a la aurícula derecha. Y por último el plano coronal, ¿no es cierto? Que el plano coronal podría decir que es el punto final en relación al desplazamiento de un plano longitudinal, ¿no es cierto? Y que esto lo que hace en cambio es estar paralelo, es estar lateralmente al eje mayor del paciente, ¿sí? Es lo que yo les decía, por ejemplo, aquí el indicador va a ser relacionado hacia la línea axilar media, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en este sentido, lo que yo estoy observando va a ser mi hoja, ¿no es cierto? Mi onda ecográfica va a ser en esta posición. Es decir, está asumiendo toda esta zona de aquí, ¿no es cierto? Que es lo que yo voy a ver en mi imagen. Aquí, a modo de ejemplo, lo hable como cerca o como lejos, ¿no es cierto? Que de hecho va a ser igual que decir que es lateral, ¿no es cierto? Porque estamos lateral acá y medial lo de acá, ¿no es cierto? Entonces, esto sería lo lateral y esto sería lo medial. Aquí bien describe lo superior y lo inferior, ¿no es cierto? Y aquí yo que veo igual esta zona hepática, ¿no es cierto? Que esto vamos a ver, incluso aquí lo dibujan de color azul los vasos, que aquí estaría resumido por las zonas anicogénicas. Luego de este tengo aquí un tejido fibrótico, miren, fibroso, hiperecogénico, ¿no es cierto? Que van a ser las fases, tanto de Gerota, que cubre el riñón, como la de Gleason, ¿no es cierto? Que cubre la zona del hígado. Como las dos están juntas, se genera una hiperecogenicidad, ¿no es cierto? Lo mismo que lo que pasa acá en cuanto al diafragma, ¿no es cierto? Si miren, esta posición también va a ser relevante para poder identificar luego ya en estudios ya específicos, por ejemplo en el FAST, si tiene o no tiene líquido libre, ¿no es cierto? Que sería en esta zona de aquí. Yo voy a encontrar una zona anecogénica que va a ser debido a la presentación de líquido, ¿no es cierto? Que separa los espacios. Bien. Bien, vamos a ir viendo ahora, vamos a observar un video donde la idea es tratar de puntualizar algunas situaciones en cuanto ya a los movimientos del transductor y la identificación dentro de la imagen, ¿sí? Bien, aquí vamos a ir observando, ¿no es cierto? Primero va a ser en un paciente que va a estar en una posición de cúbito supino, ¿sí? Vamos a interpretar desde una posición de la zona abdominal, ¿sí? En este caso, esta paciente tiene la ventaja, nos va a ayudar, ¿no es cierto? No tiene mayor cantidad de panículo adiposo, que eso va a tener una condición que va a favorecer también a la ecografía. El gel que siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Que va a tener relevancia para que se pueda transmitir las ondas acústicas. Bien, aquí como primera indicación podemos ver, ¿no es cierto? En este caso, en este ecógrafo, lo que yo estoy observando, voy a tener una zona superior y una zona inferior, ¿no es cierto? Pido disculpas. Este tipo de ecógrafo, el indicador no es un punto, sino en este caso se va a ver como una muesca, ¿no? Es decir, como si fuera una grieta, digamos así, dentro del transductor, que lo ven aquí, miren acá, ¿sí? Ese va a ser el indicador en relación, ¿no es cierto?, a mi transductor,
Miren ahí en relación al frizz, si se fijaron, y cómo yo voy a plantear la imagen, ¿no? Miren, en este caso, el indicador de él está hacia la parte inferior, ¿sí? Y recordar que el transductor lo que hace es hacer las divisiones, ¿no es cierto? De forma, en este caso que está en un eje longitudinal, va a ser, ¿no es cierto?, que va paralelo al eje mayor, y los movimientos, así como en ese momento indica, ¿no es cierto?, van a ser de lateralización hacia derecha e izquierda, ¿no es cierto? Según la posición anatómica, ¿no es cierto?, en la que está, vamos a observar, ahí en este caso estamos viendo hígado, ¿no es cierto?, sí, que sería el lóbulo inferior, lo que está mostrando. Aquí, ahí se puede diferenciar algunas estructuras con bordes hiperecogénicos, ahí se ve la vena cava inferior, ¿sí? Que es lo que está señalando acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que va a desembocarse a nivel de la aurícula. Señala la zona, ¿no es cierto?, de el lóbulo izquierdo y los vasos que se acompañan en relación a las suprahepáticas y a los vasos portales. Miren cómo se modifica la ganancia de forma global, ¿no? Si ustedes ven, ¿sí?, alrededor del cálister tiene esta zona circular, ¿sí? ¿Sí? Al momento que él mueve, ¿no es cierto?, el puntero, ¿sí?, para, lo va a hacer a través del cálice, ¿no es cierto?, la zona circular. Bien. Estructuras en ese caso lo que señalan vasculares, lo otro en relación a la vejiga, perdón, a la vesícula, ¿sí? El riñón, ¿no es cierto? Miren, entonces aquí si yo hago una pausa, él está haciendo un desplazamiento, ¿no es cierto? Desde la zona media, ¿no es cierto? Se está yendo hacia la zona lateralizada, ¿sí? Acá como indican, ¿no? En relación igual, zona de vesícula. En un corte longitudinal, obviamente debido a la posición que, como está el transductor. Miren, ahora va a ser un corte axial, ¿no es cierto? Miren, el corte axial, yo tengo una inclinación que va a ir hacia arriba y hacia abajo. Miren cómo se observa en relación a la parte hepática igual, ¿sí? Y en ese sentido es igual, recuerden que esta onda acústica lo que hace es generar movimientos hacia de superior e inferior, ¿no? Miren ahí, yo incluso les planteo que se puede ver pericardio, estás viendo la parte del corazón ahí, y miren cómo está la inclinación, ¿no? ¿Sí? La inclinación, sí, que en este caso se está viendo la parte más superior hacia acá, ¿no es cierto? Y por eso se pueden observar la parte más superior, hepática en este caso, ¿no?, que se muestra. Si ustedes ven, son vasos suprahepáticos que se desembocan en la vena cava inferior, y luego de eso también se observan los vasos portales, que como mencionabas van a ser relacionados a más hiperecogenicidad del vaso. Bien, aquí igual, en relación, ¿no es cierto?, a la aorta cuando ya se divide, ¿sí? Y en sí, la visualización también acá del páncreas, ¿no? ¿Sí? En esta zona que, como dato, es importante verificar la zona de mesentérica, que se va a hacer mucho más hiperecogénica, y sobre eso la visualización de esta parte del páncreas, ¿no? Que la verdad que idealmente no es el estudio primordial, ¿no es cierto? En patología ya lo que habíamos dicho puede generar hilio e incluso tener una mayor transposición de relacionado a lo que tiene que ver con gas y por lo tanto no se podría observar bien, ¿sí? Zona diafragmática, ¿no es cierto? Igual acá, la zona más brillante, ¿sí? Y si esto es diafragma, la parte más superior vamos a tener relacionado a pulmón, ¿no es cierto? Aquí sobre todo para ir diferenciando, miren, este igual sigue siendo un corte axial del riñón, es diferente, ¿no es cierto? Aquí yo lo estoy haciendo en esta zona, ¿sí? ¿Sí? Si pueden ver, miren acá cómo son los movimientos a nivel del eco. Lo mismo puedo hacer, ¿no es cierto? Luego de ver en el lado coronal, ese también va a ser un corte coronal, ¿no es cierto? Que en este caso lo está haciendo en la zona izquierda del abdomen para relacionarse con el vaso, ¿no es cierto? Aquí es importante en vaso tener presente que el vaso va a tener una posición mucho más alta, ¿no es cierto?
con relación al hígado, ¿sí? Aquí se puede hacer como una maniobra de Valsalva para que pueda disminuirse en ese sentido el vaso y verse mejor el riñón y el vaso. ¿Qué se observa acá? Miren, zonas de sombra acústica relacionadas a las costillas, ¿no es cierto? A las costillas, ¿sí? Igual aquí yo puedo ver zona del riñón, ¿sí? Y la parte más superior en relación al vaso, ¿sí? Que esto va a depender mucho de la posición. Miren ahí lo que habíamos visto incluso en los comandos, ¿no es cierto? De la imagen. Es una imagen es la misma pantalla en dos imágenes diferentes, ¿no es cierto? Y que nos sirven para poder cambiar los planos, por ejemplo. En la una imagen, miren acá cómo está, lo puso de forma axial, ¿sí? Y en la otra estuvo en corte longitudinal, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo dar más las medidas, ¿no es cierto? En un eje longitudinal, como se ve en la imagen, y al otro lado en un eje axial, ¿no es cierto? Igual acá, ¿no es cierto? Relacionado igual a vena cava inferior. También se pueden hacer las mediciones en relación al grosor de la vena cava inferior, que sirve mucho incluso para la visualización de necesidad o no de volumen. En relación a asas intestinales, no mucha validez, se podría ver levemente el peristaltismo, si es que hay líquido interasa también. Regularmente en relación a volúmenes van a utilizarse mejor otro tipo de estudios, ¿sí? En este caso estamos viendo ya la zona suprapúbica, ¿no es cierto?, en relación a la vejiga, la parte superior, y la parte inferior en relación al útero. Acá, ¿no es cierto?, esta zona. Miren, primero en el corte en el que está, es un corte longitudinal, ¿sí? Y en cambio aquí está un corte axial, ¿no es cierto? La zona de vejiga, de hecho esa sería la forma correcta de visualizar vejiga cuando yo quiero hacer una medición en volumen, ¿no es cierto?, teniendo presente las tres dimensiones, tanto ancho, largo y la profundidad, que sería un corte longitudinal. Dependiendo del plano, ¿no es cierto?, yo podría observar todo lo que es el cuerpo uterino, o en este caso también en relación al canal vaginal y el útero de una perspectiva lateral, ¿no? Por eso también es importante poder detectar cómo yo estoy visualizando según esta hoja o esta onda ecocardiográfica que estoy desplazando. Bien. Listo. Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario que deseen realizar? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho claro. ¿Cómo está? Disculpe, soy el doctor Vidal Vera, médico traumatólogo. Tuve que conectarme, no en mi departamento, por eso escuchará una bulla. Doctor, una No se pregunta. preocupe. Dentro del manejo del equipo de ecografía, ¿tiene algún tipo de vida útil? ¿Las piezas de cristales se desgastan o eso vendrá en alguna charla posterior? Yo soy nuevo en este mundo, doctor. No conozco nada de ecografía, recién estoy aprendiendo con usted y con los compañeros. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que depende mucho de del fabricante en relación a los transductores y todo lo que son estos cristales piezoeléctricos, ¿no? Ahora, dentro de la experiencia que tenemos, yo tengo un ecógrafo que más o menos tiene ya unos 15 años, ¿sí? En un transductor lineal, y que de hecho incluso, como dato, se separó la parte del transductor y se pueden ver incluso las conexiones, ¿no? Y todavía tenemos utilidad, ¿no? Sí, para todo lo que es ecografía de pulmón y todo lo que es intervencionismo. Entonces, como pensar de que los cristales piezoeléctricos tengan un tiempo de vida útil,
es menos común que se dañe el transductor que necesitemos hacer una actualización de software, ¿sí? Es decir, la misma caracterización de estos cristales que son a través de cerámicas tienen una vida útil muy amplia, ¿no? Como le digo, hasta el que nosotros tenemos, que es aproximadamente de unos 15 años. Entonces, no pensaría yo que el transductor se vaya a averiar en relación al fabricante, ¿no? Ahora, si es que conversábamos el día anterior a la clase, si es que no se le da un cuidado en relación, ponte la limpieza, ¿no es cierto?, a que esté en un punto fijo, si es que eso se cae, eso sí se podría generar una ruptura de los cristales. Y sobre todo lo que hemos visto es de que no se daña completamente la imagen, es decir, no es de que no va a darte imagen, pero sí la calidad de la imagen cambia, ¿sí? Entonces, en ese sentido lo que hay que procurar es hacer de que la zona, que es como si fuese como incluso una esponja, la zona del transductor, eso trate de no tener ningún tipo de contacto con ninguna otra estructura, menos que sea con el gel acuoso, ¿no? Y la recomendación que yo les decía, que procuren no limpiarlo con alcohol, ¿sí? Que el alcohol sí puede deteriorar esta membrana que cubre los cristales y eso les puede generar después interferencias en la imagen, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si, doctor, quedó un poco claro en relación a lo que me preguntaba de los cristales y de los transductores. Sí, 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 doctor. Realmente se me está quedando claro. Y una pregunta adicional. ¿Depende en algo la calidad del gel? No, 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 no. O sea, de hecho, siempre el productor te va a recomendar gel para ecografía mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en relación a gel acuoso, el Calle que le llamamos, se utiliza muy bien y no hay problema, ¿no? Porque lo que decía más que nada, esto solamente nos sirve como un medio de transmisión de las ondas acústicas. De ahí más va a tener relación el tipo de estudio que se esté haciendo. Por ejemplo, no es que porque ponga un mejor gel sobre la grasa se va a ver mejor la imagen, ¿no? Entonces, dependerá más que nada sobre la interacción que tienen las ondas acústicas con los tejidos, ¿no? Sí, no es que con el gel voy a ver mejor o peor. E incluso el hecho de que yo ponga una gran cantidad de gel no quiere decir que la imagen se vaya a ver mejor. Tiene mucho que ver más sobre el tejido a estudiar y también sobre la técnica que se utilice el transductor. ¿Sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, esto lo vamos a, pienso que hablar un poco sobre técnica del transductor a través de solamente una charla magistral es un poco complejo, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar de mejor manera en los talleres prácticos, donde ahí haremos una interpretación ya con cada uno de los transductores e incluso haremos ya la parte de la técnica en sí de cómo debe utilizarse cómo se debe colocar los transductores, cómo es la imagen que le voy a plantear y los movimientos que acabamos de conversar ahora, ¿no? Como puntos finales tengan siempre presente que la imagen va a depender de la ganancia y de la profundidad, ¿sí? Y que para que yo pueda interpretar una buena imagen debo tener presente la inclinación del transductor, la lateralización del transductor y sobre todo el punto de referencia. Es decir, ese punto de referencia va a ser dado por el indicador que tiene el transductor hacia un punto anatómico, ¿sí? Como lo que veíamos en el caso de la imagen, si es que lo voy a hacer hacia el hombro derecho, si lo voy a hacer en línea axilar media, voy a hacer en una línea axilar posterior, voy a poner en una posición suprapúbica. Todas esas cosas van a tener una relevancia alta para yo poder tener claro la imagen que estoy desarrollando, ¿sí? Bien, si no existe ninguna pregunta, agradecerles por su tiempo y continuaríamos la próxima semana ya introduciéndonos más en la parte de estudios relacionados más a la parte crítica.
Bien, muchísimas gracias. El día de mañana no tenemos la clase. No, no, el día de mañana no. Muchas gracias, doctor. Compañeros, buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches con todos. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, buenas noches. Gracias, Doc. Hasta mañana.